Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito Salvador Jesucristo, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Hoy damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su bendita y preciosa misericordia, queridos hermanos, que aún todavía nuestro Dios, queridos hermanos, está pidiéndole al hombre que se vuelva de todo corazón a Él. Todavía nuestro Padre Celestial está enviando su bendita y su preciosa misericordia, queridos hermanos, porque nuestro Señor, queridos hermanos, siempre está buscando la manera de cómo acercarnos cada día más a Él. Siempre está buscando la manera, queridos hermanos, de acercarnos siempre a su misericordia, acercarnos siempre a su paciencia, acercarnos siempre, queridos hermanos, a que alcancemos propósitos en Cristo Jesús, a que nuestra vida siempre se vuelva a Él, de tal manera, queridos hermanos, que podamos tener siempre un encuentro con nuestro Señor. Dios es bueno. Siempre, queridos hermanos, siempre nuestro Padre Celestial siempre nos va a ayudar cuando nosotros realmente nos preocupemos, queridos hermanos, por entender en qué consiste realmente la salvación. ¿En qué consiste, queridos hermanos, todos los propósitos de Dios? ¿En qué consiste en cada llamado? ¿En qué consiste, queridos hermanos, el acercarnos cada día más a Él? El buscarle cada día más a Él como prioridad en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos guíes esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, estés obrando en nuestros corazones. Señor, que tú estés siempre guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida. De tal manera, Padre, que podamos recibir de ti, Señor, una palabra de vida para nuestras vidas. Les recordamos, queridos hermanos, que tendremos la visita de nuestro pastor Jerry Burgos de la Ciudad de México, queridos hermanos. Nos estará visitando eso de mañana. Tenemos culto a las 6 de la tarde, como siempre, queridos hermanos, a las 6 de la tarde, y el domingo a las 9 de la mañana como el culto normal. Si no tiene dónde congregarse, si necesita escuchar una palabra de vida, pues visítenos y con mucho gusto lo recibimos para que Dios ministre también su corazón y ministre nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor porque Él es siempre bueno. Mire, hermano, que en este tiempo final todo va a ser de una manera algo muy interesante en lo que el Espíritu me habló esta mañana. Y una de las cosas, queridos hermanos, que yo siempre veo, siempre estoy pendiente, es que todo, queridos hermanos, va a ser por medio de señales. Todo va a ser, queridos hermanos, el hombre va a ser engañado por medio de las señales. Nos acercamos a un tiempo, o estamos ya en un tiempo, entrando en lo terrible de los tiempos, queridos hermanos, donde el hombre, hermano, va a dejarse llevar por todo lo que mira. Es lo que siempre hemos estado predicando, queridos hermanos, donde el hombre va a dejar llevarse por medio de lo que mira. Así pasó, queridos hermanos, en el huerto. El hombre va a dejar llevarse por medio de lo que mira. Lo que mira, hermano, y no por el oído. Y no por el oído. Acordémonos que cuando dice por el oído, queridos hermanos, por el oído significa
significa fe. Significa fe. Y cuando es por los ojos, significa, queridos hermanos, por los sentimientos. Si algo va, sentimientos o emociones, queridos hermanos, que como pasó en el huerto. De esta manera, hermano, engañó a los Adanes por medio de señales. Por medio de las señales, hermanos, una señal es aquella que se ve. Eso es una señal. Es aquella que se ve. Esa es una señal. Pero una fe es aquella que se oye. Por eso la Escritura dice en el libro de Romanos, queridos hermanos, el libro de Romanos 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues digo, no han oído antes bien por toda la tierra la salida de la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Por eso dice, hermano, que dice, también digo, ¿no has conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato que os provocare a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Es tremendo, hermano. A veces uno tiene que pensar en las cosas que Dios hace y en las que en veces nosotros, queridos hermanos, el hombre vive, es muy grosero, hermano. Yo digo algo, el hombre es muy grosero, el hombre es muy irrespetuoso, no sabe lo que es realmente la obediencia, no ha llegado a entender, queridos hermanos, no ha llegado a entender qué es realmente el temor a Dios, el amor a Dios. No lo ha percibido en su vida. No ha llegado a entender, queridos hermanos, la importancia de ser reverentes a Él. No lo ha llegado a entender. Y eso es algo que nos debe a nosotros preocupar, nos debe de preocupar, queridos hermanos, de tener siempre, queridos hermanos, un propósito en Dios, tener siempre una paciencia para con el Dios Santo, para con el Dios Santo. Este pueblo, dice, es terco y rebelde, desobediente todos los días. De Israel, en cambio, dice, todo el día tenía las manos extendidas hacia un pueblo rebelde y desafiante. Un pueblo, dice, rebelde y contradictor. Un pueblo que siempre, dice, a un pueblo siempre infiel, rebelde, un pueblo terco. Un pueblo, queridos hermanos, que también dice, extendí mis manos hacia un pueblo. O sea, esa palabra, extendí mis manos, eso representa que
les hizo señales, les hizo muchas maravillas delante de sus ojos. En veces yo le digo a veces a los hermanos, ¿no? ¿Qué te falta para que Dios haga un milagro en tu vida? O sea, ¿qué falta para que Dios obre de una manera poderosa en la vida de un hombre, hermano? ¿Qué es lo que falta para que el hombre se entregue a Dios? ¿Qué es lo que realmente puede pasar, queridos hermanos, para que el hombre realmente diga: voy a seguir a Cristo, voy a seguir a mi Salvador? ¿Qué es lo que realmente necesita el hombre para que de una manera Dios, o sea, el hombre adore a Dios? Extendí mis manos, dice mis manos, dice todo el día a un pueblo que demanda señal. Y cada día es rebelde y contradictor. Siempre vive oponiéndose a Él, siempre vive haciendo lo contrario a Él. Un pueblo terco, un pueblo que camina en contra, eso dice las versiones, un pueblo provocador, un pueblo que no lo toma en cuenta, un pueblo contestatario, un pueblo que lo contradice, un pueblo que le contesta. Todo el día, dice, todos los días y todo el día. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque había un pueblo, hay un pueblo, queridos hermanos, que demanda señal. Un pueblo, queridos hermanos, que dice una señal, hermano, que es aquella es aquella que se ve. Una fe es aquella que se oye. Una señal es aquella que se ve. Una fe es aquella que se oye. Los hombres de hoy en día, queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente demanda señal. Y odia, menosprecia, rechaza. Al Señor le digo, son un pueblo rebelde, un pueblo que me contradice, un pueblo que me provoca, un pueblo que dice que contradictor. Cuando dice, por arrepentir, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Quiere decir, queridos hermanos, que diario pedían una señal. Diario demandaban, queridos hermanos, una prueba de su existencia. Y Dios se los cumplía. Por eso, mi hermano, hay gente que dice que lo que es falso no se cumple. No es una mentira. Lo que es falso se cumple. Por esta razón, hermano, el diablo o la serpiente engañó a los Adanes por medio, queridos hermanos, por medio de la vista. Por medio de la vista. E hizo, queridos hermanos, e hizo que dejaran de oír. Dejaran de oír.
O sea, queridos hermanos, o sea que caminaran por fe. Y caminaran, hermano, y caminaran por vista. Y eso la Escritura dice, hermanos, dice, hermano, más por fe andamos y no por vista. Eso dice su bendita palabra, hermano. Segunda de Corintios dice 5, versículo 7, dice, porque por la fe andamos, no por vista. Pero si confiamos y quisiéramos estar ausente en el cuerpo, dice presente en el Señor. O sea, siempre confiamos, queridos hermanos, confiamos en que nosotros caminamos por fe y no por vista. Este camino, queridos hermanos, pero estamos en un tiempo, en el tiempo del engaño, en este tiempo, queridos hermanos, muchos van a cambiar. En este tiempo, muchos van a cambiar su forma de ver el Evangelio. Unos, queridos hermanos, muchos caminarán, queridos hermanos, demandando señales, y otros van a demandar oír. El diablo ha engañado a mucha gente, queridos hermanos, mucha gente. Y por eso hoy estamos, queridos hermanos, en dos tipos de señales. Segunda de los Tesalonicenses 2 dice claramente que este ser demoníaco, dice, entonces se manifestará el inicuo 2:8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren que esto es hermoso, este pasaje. ¿Por qué es tan hermoso este pasaje? ¿Por qué tan especial este pasaje? Para mí lo es. Porque acá dice algo interesante en nuestra vida. Dice que a fin de que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, amados Dios. Damos gracias por sus vidas, ¿verdad? Porque eso es importante. Pero dice que Dios, damos gracias a Dios desde que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Por eso hay que darle gracias a Dios siempre, queridos hermanos, siempre desde que se levante todo el día. Dale gracias a Dios por tu familia. Dile gracias a Dios porque me llamaste a mí, llamaste a mi casa. Dile gracias, Señor, por llamarnos a la salvación. Gracias a Dios porque te complaciste en mi casa de llamarnos a ser salvos y no terminar en una condenación eterna. Yo bendigo a mi familia, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. Y le doy gracias a Dios por mi vida porque de una manera nos dio la oportunidad de estar en este camino. Siempre dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Dale gracias a Dios, decirle, Señor, gracias porque nos has escogido.
Gracias, Señor, porque somos parte del plan tuyo. Gracias, Dios, por poner los ojos en esta familia. Quizás no seas la familia perfecta, no seamos la familia perfecta, pero este camino no se trata de ver quién es perfecto, se trata de ver a quién Dios escogió. No fue decisión del hombre, fue una decisión de Dios, que así le haya complacido llamarnos a la salvación. Por eso dice, hermano, que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque hay una obra que es de Satanás. Hay una obra que produce señales, prodigios, milagros. Y que todo aquel, hermano, todo aquel que demande, hermano, todo aquel que su caminar en Cristo sea solo señales, es un candidato, queridos hermanos, un candidato a ser engañado. O una iglesia engañada. Porque acá dice algo, dice, hermano, porque por cuanto creyeron más a la mentira. Creyeron a una mentira, hermano. ¿Cuál es la mentira aquí? ¿Cuál es la mentira? Es la mentira aquí. La mentira aquí es, queridos hermanos, es creer que hallar gracia delante de Dios es que Él nos haga milagros. Prodigios, hermanos, señales, y que nos use. Y eso va a ser tremendo, hermano, porque esa es la mentira. Por cuanto creyeron a una mentira. Pensaron que esta mentira, queridos hermanos, el hallar gracia delante de Dios es que Él haga señales, prodigios y milagros en nuestra vida, y piensan que eso es realmente la salvación. No descartamos de que Dios hace milagros, que nuestro Padre Celestial se compadece de aquellos que, hermanos, que buscan una ayuda de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, tanto ingratos como malos. La diferencia es que el diablo, la serpiente, pone como prioridad el milagro, pero mi Señor pone como prioridad la salvación. Por eso Él decía cada vez que sanaba a una persona, tu fe te ha salvado. Y traía como consecuencia la sanidad. Hay mucha gente, queridos hermanos, muchos pastores, muchos apóstoles, muchas iglesias que son dedicadas solamente a hacer señales, sin realmente llevar al cristiano, queridos hermanos, al arrepentimiento, sin realmente importarle qué es más importante. Por eso el Señor dijo algo, ¿verdad? Algo que llegaban los apóstoles, ¿verdad? Cuando llegaban diciendo en el libro de Lucas 10, versículo 19, dice, ellos llegaban, dice, y vosotros, dice,
en 16 dice, y que a vosotros oye a mí me oye, y que a vosotros desecha a mí me desecha, y el que me desecha a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira que mi Señor Jesús le dijo, mira la prioridad, queridos hermanos, la prioridad en este camino, no son las señales, sino que sus nombres estén en el libro de la vida. En el libro de la vida. El libro de la vida, o sea, hermano, en pocas palabras, hermanos, que sean salvos. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. De que sus nombres estén en el libro de la vida, de que sus nombres, de que realmente sean salvos. Por eso la Escritura decíamos que el hallar gracia, queridos hermanos, es que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. No regocijéis, sino porque por los señales, no se regocijen por los señales, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dale gracias a Dios por eso, hermanos, siempre levántate y dale gracias a Dios por el esposo, por la esposa, por los hijos, por todo lo que tienes. Dile, Señor, gracias porque me has escogido. La gente no entiende, queridos hermanos, en qué tiempo estamos y que el anticristo, la bestia, todos van a hacer señales. De tal manera que el falso profeta hará descender fuego del cielo. Y que esos prodigios, esos milagros que hacían, hermano, es hacerle creer a la gente que haya gracia delante de Dios. Es que realmente Él haga milagros, realmente Él haga señales, realmente Él haga algo por la vida de nosotros. Y que esa no es realmente lo que Dios busca en la vida de un cristiano. No es el propósito. Mucha gente está siendo engañada. Hay iglesias que solo se dedican, queridos hermanos, solo se dedican a hacer milagros. ¿No se da cuenta hoy todas las campañas, todos los anuncios en las iglesias? Todo es noche de milagros, campaña de milagros, campaña de profetas, campaña solamente de... Aunque no veas ningún milagro, según el milagro de ellos, hoy es una basura de muchos de ellos es una basura. Es insignificante sus milagros porque solamente los agarran para tirarlos, que con el chicle ungido, que con la manguera, que con el zapato, que con la ropa, que con muchas cosas ridículas que mi Señor Jesucristo no hizo. Y que hoy estaría bien, hermano, llevarles a ellos un muerto. Estaría realmente llevarles a ellos un ciego, realmente ciego, un paralítico, la gente que realmente tenga cáncer, o sea, tenga una enfermedad realmente terrible.
a ver si en ese momento realmente o que le lleven, por hermano, como el caso de aquel hombre, verá que cuando le quitaron por la espada de Pedro, queridos hermanos, le quitaron la oreja y Dios se lo volvió a restablecer. Ese tipo de cosas en el instante. Pero hoy parece ser que las señales es: yo te tiro, que tiembles, ponerte las manos, hacer como que caminas, hacer como que algo pasó, pero en realidad no pasó nada. Este tipo de señales es un engaño. O como muchos dicen, como muchos habían creído que los engañaron, porque la gente no quiere admitir que los engañaron. La borrachera santa, la risa santa, el vómito santo. Para ellos vomitar dentro de una iglesia es Dios. La escarcha de oro, el aceite de oro, perdón, el aceite. Piensan que eso es realmente Dios. Dios lo hacía para impresionar a la gente. Mira, hermano, yo estoy 100% seguro de que Dios no necesita impresionar a la gente. No necesita, hermano. Y si quiere impresionarlo realmente, que Él se impresione por algo, se asombre de alguien, es su fe. Pero que Dios necesite demostrarle al hombre que su poder radica, queridos hermanos, en la risa santa, en caerse, revolcarse y todo lo que termina en casa. Aceite, diamantes, dientes, amalgamas de oro, todo eso es una mentira. Es una mentira. ¿Qué necesidad tendría Dios de estar haciendo eso para que realmente, hermano, los hombres crean? Sin embargo, sí sucede. Y eso los hace el diablo. Eso lo hace el diablo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque yo no veo eso, porque el Señor dijo que la preocupación que debemos de tener nosotros como pastores, que la gente, hermano, es asegurarnos que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que en el libro de la vida está escrito el nombre de mis hijos, el nombre de las hijas, el nombre del esposo, el nombre de la esposa. Asegurarme de que sus nombres están escritos ahí. Y si se da cuenta, queridos hermanos, los que son salvos, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida, aman la verdad, buscan la salvación. Ellos saben, queridos hermanos, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Por eso, hermano, estamos viviendo tiempos de grandes momentos difíciles para la humanidad. Mire, ¿no se da cuenta, hermano, que todos los días sucede algo en un país, lo que le estoy diciendo? Miren lo que pasó en Nepal. Miren lo que pasó en China. Perú, Venezuela, Brasil, todos ellos, hermanos, Colombia, cada día hay una catástrofe en esos países. Cada día. Hoy no sabemos a qué otro país le va a tocar. Si se da cuenta, todo está aconteciendo en un solo lugar, en un país diferente. Los juicios se están cayendo. Por eso estamos como los días de Noé, en medio de un juicio, en medio de una advertencia. Hoy a veces se le habla a la gente como que si no fuera a pasar nada mañana. Vivimos tiempos muy difíciles por el llamado de Dios, por causa del llamado de Dios. Para que el hombre se vuelva de todo corazón, de tanta maldad que hay en su corazón, hermano. Hay mucha maldad en su corazón. Quedó mucha gente ahí en Nepal, quedó con mucha gente completamente sepultadas. Y tú dices, bendito Dios, ten misericordia.
Hoy la gente no busca a Dios de corazón. Hoy la gente busca, queridos hermanos, por medio de unas señales. A veces es cruel decir, hermano. ¿Por qué es cruel? En veces la gente está esperando un milagro, pero a veces ese milagro no va a llegar. Porque la gente no está aceptando su realidad. Como decirle, Señor, si me vas a dejar, como dijo aquel Jeremías, como dijo aquel ese hombre, ¿verdad, hermano? No fue Jeremías, Ezequías, no creo que fue Ezequías, no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre. Si me vas a matar, si me vas a llevar, llévame ya. Y si no, dame vida. Hay mucha maldad en el corazón del hombre, hermano. El hombre no busca a Dios de todo corazón, no quiere arrepentirse, sino que hay muchos que buscan su propio interés. Otros buscan a Dios, queridos hermanos, por pertenecer a una religión. Otros viven desechando a Dios, toman ídolos como su patrón, la patrona este es el santo patrono, la santa patrona. Cada día el catolicismo está terriblemente peor, y dentro de las iglesias evangélicas también. Ahora no adoran santos de yesos, pero sí adoran santos, queridos hermanos, de carne y sangre. Tienen idolatrada a su pastor, lo tienen endiosado a su apóstol, lo tienen, qué bárbaro, que como si fuera mira, todos ellos. De hecho, estaba yo buscando un poquito, escribiendo un poquito sobre los dioses del tiempo final. De hecho, esos son los dioses, los que tomaron el lugar, los que están tomando el lugar de Jesucristo, los que se creen, hermanos, realmente dioses. Estos hombres, por eso el Señor dijo que Él no los conoció. No los conoció. No los conoce, queridos hermanos, porque quisieron usurpar un lugar. Gente que, como dice Pablo, dice que buscaron, porque se me vino una palabra de, hermano, de que son muy exitosos, pastores, apóstoles muy exitosos, pero en realidad la palabra éxito también viene de una palabra que significa fracaso. Fracaso. Cuando empiezo a buscar un poquito el fracaso, quiere decir que dice que aunque tenían éxito, tenían mucha gente, tenían, los hermanos, tenían un lugar amplio, tenían muchas cosas, eran un fracaso o son un fracaso en su enseñanza. En su forma de enseñar en su forma de hablar la verdad, estaban fracasados. Y la Escritura dice que eso es falso, son falsos, su enseñanza es falsa. Aunque humanamente tenían éxito, delante de Dios estaban fracasados. Mucha gente, hermano, está siendo destruida porque no honran a Dios, sino honran a los ídolos malolientes, una deidad por cada país. Otros viven burlándose de Dios porque piensan que no pasa nada. Nuestro Dios, hermano, vive dándonos señales todos los días, de su venida. Escúchalo bien, hermano. Y eso es importante, bendito Dios, hermano, entender que hay muchas señales, pero estas señales, como dice en Mateo 24, versículo, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, de los discípulos se acercaron aparte diciendo, díganos, ¿cuándo serán estas señales y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les digo, mirad que nadie os engañe. Vean que le dice, no pregunta, ¿cuáles serán estas dos cosas y qué señal? Y qué señal, no le dice señales, y qué señal habrá de tu venida y las señales del fin del siglo. Dice, la señal de su venida era que, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y las señales del fin del siglo
Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os tragarán a tribulación y matarán y serán aborrecidos en todas las partes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad a muchos se enfriará. Estos serán señales. Estos son las que el Señor dice: 1, habrá señal. El engaño es una señal. Por eso dice que los va a engañar Satanás. Son aquellos, queridos hermanos, que les va a presentar señales. Van a confiar más en las señales que en la voz del Hijo de Dios. Dios mío, hermano. ¿Saben por qué están pasando todas estas cosas en el mundo? Porque no quieren oír la palabra. No quieren escuchar la palabra de arrepentimiento. Todo aquel que demande señal, mire, hermano, hasta mismo en mi Señor Jesús les negó. Por eso Él vino a darnos señales de su venida. Todo lo que está pasando, queridos hermanos, en este mundo, en esto que está viendo usted, en los países, en todo el cambio de la mentalidad. El hombre en las iglesias, el hombre está desesperado por señales personales. Y hay guerras, hay rumores de guerra, hay nación contra nación, tribulación, angustia, cómo están matando cristianos, cómo están persiguiendo a gente que se convierta a Cristo. Vean eso. Lo importante aquí que digo a mi Señor, aquí no dice que las señales y os sanarán enfermos, liberarán demonios. No les faltará un plato de comida, no les faltará ropa. Las señales de su venida no será para quitarle los dolores, las enfermedades a la gente. Pero no está diciendo eso. Aunque en otra parte dijo que Él eso haría en aquellos que lo recibieran como su Salvador. Vendrían como segundo término las señales, pero no serían las prioridades. Las señales no tendrían, en el reino de Dios no es lo primero, es lo segundo. Porque lo primero en el reino de Dios es la salvación. En el mundo, primero son las señales y de segundo la perdición. La perdición de su alma. Para muchos, todo esto que está pasando en el mundo no es suficiente. Para esto, para Dios, o sea, para el hombre, hermano, todas estas señales, todas estas cosas impresionantes que están pasando en el mundo, no es suficiente. Y Él dijo que, hermano, que esto eran las señales de su venida. Las señales de nuestro Dios que había hecho, hermano, fueron hechas para liberarlos. Por eso usted cuando ve, mira las señales, queridos hermanos, que Dios había hecho en el hombre, ¿verdad, hermano? Dios había hecho muchas señales en la vida de los hombres. Mira, hay mucho que hablar sobre las señales, mucho que hablar. Hoy no hacen ninguno de los milagros, o son escasos que realmente hacen un milagro, que Dios mente los usa, hermano, realmente, pero han reemplazado hasta los dones de Dios, los han falsificado. Creyendo que si te tiras, tiemblas. Lo del aceite, lo de la escarcha de oro, diamantes, dientes. Realmente, hermano, este hombre, que hay un pastor ahí que anda ahí, hermano, tirando gente, que ese es el poder de Dios, que si te lleva al infierno y si puedes entrar y salir, te lleva al reino y te vuelves, te presenta con unos médicos allá. Bueno, ridiculeces, hermano. Este hombre, creo, Dios tenga misericordia, hermano, no va a estar endemoniado.
porque dice cada barbaridad que no concuerda con las Escrituras. Y la gente cómo lo invita, hermano, es un evangelista, según que cómo lo invita por ese tipo de cosas que hace. Les tira el trapo, les hace una ropa, algo ahí, y la gente está gritando, temblando. Hasta en eso hay que tener mucho cuidado con esos falsos evangelistas, esos falsos profetas. Al otro día me dijo, se me presentó un joven, ¿verdad? Porque está joven, un hombre ya grande, casado, pero me dijo que está, yo lo considero un joven. Está joven porque tenía como sus 40, 35 años. O no creo que llegue a tanto, no sé. Hermano, pero me dice, soy profeta, hasta me mostró una foto donde está así, con su micrófono haciendo algo ahí. Y le pregunté, le digo, ¿y qué te ha mostrado Dios? ¿Qué sabes de doctrina? Y hasta sorprendió que yo le haya preguntado eso, porque él no sabe nada de doctrina. Para ellos ser profeta es, así te dice Dios. Y yo veo esto en tu vida. Eso es falso. Una cosa es alguien que profetiza y otra cosa es el ministerio profético. Muy cosas aparte. ¿Cuánto necesitamos profetas? ¿Cuánto necesitamos aquellos, no hermanos, aquellos que realmente hablan de parte de Dios? No aquellos que dicen que a mí me mostró el anticristo, a mí me mostró cosas y eso es la profecía. Y que conste que yo lo dije, no, eso no es profecía, hermano. Eso es revelación, pero no es profecía. No es profecía. O sea, cada día yo creo, gente, hermano, que realmente Dios se está levantando con una palabra, revelando cosas. Realmente cómo el diablo está atacando a las iglesias, cómo las está engañando, cómo Dios va direccionando, estableciendo realmente doctrina. Hay gente que está perdida, hermano, perdidamente. Para ellos hay que disfrutarla viajando, yéndose de vacaciones. Para ellos eso es el servicio a Dios y esos. No. Imagínense que así sea el ejemplo, ¿verdad? Y por eso dice, hermano, que el Señor dijo en el libro de Números 14, versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se postró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuertes que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová y dirán, oirán los egipcios que en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y les dirán a los habitantes de la tierra, ¿cuáles has oído tú, oh Jehová? Estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aprecias tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columnas de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de Egipto, de la tierra de la cual les habías jurado, los mató en el desierto. Ellos dicen, queridos hermanos, y dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú. Ellos decían, pero si Dios les habla, Dios les habla. Mira, hermano, acá hay algo interesante, porque Dios no quería, hermano, hablar con ellos, porque eran tercos, eran rebeldes. Y sin embargo, queridos hermanos, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Cara a cara.
A ellos les hablaba por la columna por la nube, por la columna de fuego. Dios les hablaba a ellos, veían las señales, veían cómo Dios estaba hablando. Pero es importante entender, hermano, que esas señales que veían por medio de Moisés, que era la palabra y el Espíritu, que era la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas, hermano, estaba destinada para que ellos creyeran de verdad. Usted sabe que aquí estaban la columna de nube, la columna de fuego, pero cuando Dios decidió sacarlos de Egipto, ya no lo hizo de esa manera. Lo hizo con juicios, con poder del cielo, que ningún hombre podía hacerlo, por medio de las plagas. Ese pueblo, por eso dice, ¿hasta cuándo de mirar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mucha gente incrédula, mucha gente no cree lo que está pasando, mucha gente, Dios les ha hecho muchos milagros, muchos prodigios, han visto cosas maravillosas de Dios y hasta hoy no quieren hacer lo contrario. ¿Cuántas cosas hizo el Señor por la vida de ellos? ¿O cuántas cosas está haciendo Dios por la vida de ellos? Y no se acostumbraron tanto a las señales que no querían oír la voz. Sin darse cuenta, queridos hermanos, sin darse cuenta, ellos vieron, hermano, las señales, les hizo para que salieran de hermano de Egipto. ¿Cómo creerán a las señales? ¿Verdad? Le dicen a Moisés, ¿cómo creerán a las señales? ¿Cómo me creerán? Dijo Josué. Oh, usa la vara, le dijeron. Pues mira, Moisés, antes de que ellos hizo eso, él hizo muchas señales. Y ellos no creían a eso. ¿Cuántos el Señor se enojó porque había hecho muchas señales delante de sus ojos y ellos no se arrepentían y ellos no cambiaban de parecer? ¿Cómo creerán a las señales? Pero por esto creerán que se te apareció Jehová, dice en el desierto. Por esto creerán. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que ellos no creían a tantas señales que Dios había hecho en su vida? No habían creído. No habían creído con toda la mano fuerte, con todo lo que Dios había hecho para sacarlos de ahí, de Egipto, hermano. Ellos no habían creído. De tal manera que, hermanos, que los guiaba, siempre había una señal para ellos, siempre había una manifestación, porque ellos no querían escuchar la voz de Dios. El diablo ha engañado a mucha gente y seguirá engañando a mucha gente. Porque una de las cosas que me dijo el Espíritu hoy, vivimos en un tiempo donde será más relevante las señales que oír mi voz, me dijo, que oír mi voz. Será más relevante. Por eso dice que fuimos escogidos porque hallamos gracia. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos, hermanos? Esa generación de los días de Noé. Estamos como en los días de Noé. En los días de Noé, queridos hermanos, en los días de Noé, la gente demandaba señales. De Noé, la gente demandaba señales, como la comida y bebida, el respaldo, el gusto personal, la satisfacción personal. Buscaban ellos, eran señales de que Dios existía. Pero usted sabe que rechazaron la prédica de Noé, las palabras de justicia, la manera de cómo debían de ser salvos, las echaron. Hoy la gente no quiere que se les predique, hoy quieren que Dios haga un milagro, que oremos por ellas, que llevemos el culto a sus casas, esos irreverentes. Por eso el Señor dijo, ¿por qué Noé halló gracia delante de tus ojos? ¿Por qué Noé era perfecto delante de Dios? Por eso dice en Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué Noé halló gracia? ¿Por qué los siervos de Dios hallaron gracia? ¿Por qué la familia de Noé halló gracia? Esta palabra gracia viene de una palabra Hanán, que significa misericordia, hacer merced, significa implorar, significa gemir, significa rogar y suplicar. Viene de otra palabra que significa entregarse en las manos de otro. ¿Por qué Noé halló gracia? Noé no era mejor que los demás. Noé no era especial. Como hombre no era especial. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? No era mejor, porque era un hombre de rodillas. Se postró ante el Señor y gimió por misericordia por causa de su familia. Gimió por misericordia y por ponerse a la voluntad del Señor para ponerse en sus manos, él y su casa. Halló gracia. No era un hombre de oración. No era un hombre que amaba a su familia. No era un hombre que la prioridad en su vida como hombre de Dios era la salvación de su familia. Noé pensaba en su casa y presentaba a su familia delante de Dios. Noé puso las almas de él y de las de su familia en manos del Señor. Lo hacía por medio de la oración pidiendo misericordia. ¿Por qué les predicó Noé a tantas familias y no se salvaron? No eran hombres, hermanos, que declamaban misericordia. Esos hombres buscaban señales, pero no buscaban la misericordia de Dios. Ellos buscaban señales. Noé buscaba misericordia. Noé buscaba misericordia por su familia. Los demás buscaban señales. Buscaban señales. Por eso la Escritura dice, hermano, que las multitudes, mire, ve lo que dice Lucas 11, versículo 28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apiñonándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no será dada sino la señal de Jonás. Dice que las multitudes comenzaron a demandar señales. Danos señales. La palabra señal viene de una palabra que significa apitumía, que significa deseo, anhelo, concupiscencia, malos deseos. Significa, queridos hermanos, fíjense, en sus vidas querían buscar los deseos, los malos deseos. Los deseos del diablo querían cumplir, dijo mi Señor. Los deseos de la carne, los deseos mundanos, los deseos que corresponden a una ignorancia. No vemos, hermanos, que el deseo de oír su voz, el deseo de que Dios les hable. Por eso dice, el Señor empieza diciendo en esta palabra, bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Noé era un hombre, que anhelaba, escuchó la palabra y la guardaba. Escuchaba que Dios le hablara. Dice que Noé halló gracia, queridos hermanos, porque buscaba a él. Su deseo era recibir misericordia por causa de su familia. Antes que todo, tenía como prioridad la salvación de su casa y clamaba misericordia. Porque así como Jonás, dice el Señor, ¿verdad?, fue señal a los ninivitas,
también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que la Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí, más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque como señal fue, dice, como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación, que vino diciendo él: arrepentíos. Que predicó Jonás: arrepentimiento a esa generación. Para su familia. La reina de Saba no venía a ver lo que tenía Salomón. No fue a la iglesia a ver qué tenía su Salomón, su apóstol, su profeta, su pastor. No vino a ver la personalidad de su pastor, de su apóstol. No vino a ver la personalidad de ellos. Oh, dulcísimo, preciosísimo. Como mi pastor no hay ninguno. Miren su carácter. Miren, hermano, nada de eso. No le impresionó eso a la reina de Saba. No vino a ver qué tan grande estaba el edificio. No vino a ver su reino de Salomón. No vino a ver cuántas riquezas tenía Salomón, qué tan rico era. No vino a ver qué tan preparado estaba Salomón, que cuántos estudios tenía Salomón. Dice que vino y llegó a oír la palabra de Dios. Dice que llegó a oír la sabiduría de Salomón. Oyó, escuchar, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Llegó a oír un mensaje del temor a Dios. Un mensaje. El temor es la salvación. Una de las cosas que tenía Salomón, un hombre sabio, es que en él había mucha misericordia. Hoy la gente no va a oír la voz de Dios que habla misericordia, que habla de misericordia. ¿Por qué Noé se postró, rogó, gimió? Porque seguramente cuando escuchó la voz de Dios, escuchó misericordia de parte de Dios. Y algo de la Escritura nos enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Vivimos en un tiempo donde lo más relevante son las señales, no la dirección de Dios para que la familia sea salva. Hoy vivimos en un tiempo donde son más relevantes, son más importantes las señales que hallar misericordia delante de Dios, tú y tu casa. Estamos en un tiempo donde la gente se tapa los oídos, pero quieren ver señales en su vida. Parece que lo más importante para mucha gente hoy que demanda señal, hermano, es que demanda una señal de parte de Dios, que Dios, hermanos, es una vida sin arrepentimiento. Una vida de placeres, una vida de lujos, una vida de riquezas. No halló gracia delante de Dios al saber, queridos hermanos, que habían sido escogidos para ser salvos. Noé predicó la palabra porque dice que había hallado gracia. ¿Por qué razón? Porque seguramente Dios le dijo: escogido me eres. Lo que representa, queridos hermanos, aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Lo que representa que le dijeron: tú y tu casa son llamados a ser salvos.
Ya se hartó de la gente, hermano, que solamente pide señales todos los días. Por eso creo yo, lo hemos estado predicando, hoy se le está predicando al carnal, hoy se le está predicando al natural. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y que mira que Dios, mira, eso no es la predicación para los hijos, para los que se van a ir en el arrebatamiento. No se dan cuenta que todo aquel que busque lo terrenal se va a quedar. Pues la gente, hermano, busca solamente para satisfacer su vida personal como cuerpo, pero también para adornar el cuerpo y que nada le falte, que no llore, que no le duela nada de lo que le quiten o pierdan. Vivimos en un tiempo donde la gente demanda señal, una generación mala que no quiere oír la voz de Dios, que no quiere escuchar que tú y su casa son salvos, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hombres que deberían darle gracias, deberían decir: Señor, gracias por tu misericordia. Por eso el Señor dijo algo. Dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. También dijo: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos. O sea que Él vino a las ovejas perdidas, Él vino a los pecadores, Él vino a los vil y los menospreciados, Él vino a los pobres. Gente que Dios decidió por parte de su voluntad llamarlos a ser salvos. Hoy la gente no quiere oír la voz de Dios, hoy no quiere postrarse y rogar misericordia, hoy solo quiere señales. Piensan que eso Dios lo respalda. ¿Cómo estás? Bien, me está yendo bien. Hoy tengo de esto, ya tengo lo otro, ya compré esto, y piensa que la prosperidad terrena es un respaldo de Dios. Piensa que los dones, la gracia, los ministerios realmente está por encima de todo agrado a Dios. Y no es así, hermano. No es así. Pero damos gracias a Dios. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque pidió misericordia por su familia. ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Porque se compadeció de su familia, pidió misericordia por su familia. Y si algo Dios no se puede negar en la vida de alguien, es, queridos hermanos, es que alguien dé la vida por los demás. Por eso dice, en esto consiste el amor, en el amor, en que alguien dé la vida por sus amigos. Eso es una ley delante de Dios que Él también respeta cuando un padre, una esposa, como lo hizo de Adán, dio la vida por su esposa. Pero hoy mujeres hasta salen en memes, ¿verdad? Hoy les preguntan a las mujeres: si viniera hoy la muerte a buscar, llegar a tu casa y tuviera que decidir entre el esposo y la esposa, ¿a quién entregarías? Y él dijo: pues a mi esposo. Y les hicieron una entrevista, hermano, y todas las mujeres dicen: a mi esposo, no sirve para nada, se lo lleven, yo puedo sola. Y cuando le hacen entrevistas a los varones y ellos dicen: yo prefiero que me lleve a mí, prefiero morir yo que ella. Hasta en memes, pero es una verdad porque sale de la realidad. Yo siempre me he preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué piensan iguales? ¿Por qué su voz siempre es igual? Y luego dicen las mujeres o el hombre, ¿verdad? No me compares. No, sí son igualitas. Son igualitas. La mentalidad las hace ser iguales. Quizás unas son más malvadas que otras, sí. Pero acá vean lo que está diciendo, hermano. Vean lo que está diciendo.
Noé dio la vida. Adán dio la vida por su mujer. Noé dio la vida por sus hijos, por toda su familia. ¿Por qué halló gracia Noé y los siervos de Dios? Por pedir misericordia por su familia. Por pedir misericordia. En esto conocerán todos los que son mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Qué interesante, ¿verdad? Por eso dice que, vean lo que dice en el Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga la vida por sus amigos. Esto Dios lo respeta. Nadie tiene mayor amor aquel que pone la vida por su familia. Ellos no demandan señal. Ellos quieren ver el nombre de su familia escritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que más buscas en Dios, hermano? ¿Señales? ¿Cuántas señales necesitas más para empezar a oír la misericordia que Dios tiene en la vida de tu familia y tu casa? ¿Cuándo van a doblar rodillas? ¿Cuándo van a darle las gracias y decirle, Señor, gracias por mi familia que me diste? ¿Por qué Noé y todos los siervos, Adán, todos ellos dieron la vida por su esposa, por sus hijos, por su familia, para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? Siempre buscaban la misericordia de Dios, siempre rogaban, siempre buscaban a Dios para que su familia estuviera en el libro de la vida. Por eso Noé halló gracia, no porque era bueno, no porque era mejor que los demás, sino porque pedía misericordia por su familia. Y Dios, cuando vio esa acción de vida de Noé, se compadeció de él y halló gracia. Nadie clamaba por su familia, todos prefirieron que se murieran en el diluvio, pero él prefería que se fueran con él. Levanta esta mano esta mañana y ora por tu familia. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Decirle, Señor, buscaré la salvación de mi familia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y como consecuencias, queridos hermanos, va a aparecer la señal, los prodigios, los milagros en tu vida. No busques primeramente, porque Dios dice que la gente que busca primeramente señal, antes que la salvación, es una generación mala. Una generación mala, que no busca, queridos hermanos, ser salvo en su casa. Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde, hermano, aquí en Cerrito Canacín, ¿verdad? Hermano, te llegará a Santana la dirección, está en la página. Visítenos, juntos daremos la gloria y tenemos la visita de nuestro amigo y pastor, queridos hermanos, Jerry Burgos. Que Dios les bendiga, ayúdenos a compartir y que Dios nos los bendiga, y muchas gracias por su tiempo. Preocúpate por tu familia, que alcance toda misericordia y que el nombre de cada uno esté escrito en el libro de la vida. Ven y presenta a tu familia a los pies de Cristo. Ven, rinde tu vida juntamente con tu familia a los pies de Cristo. Él es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único que dio la vida en la cruz, es el único, no tiene un nombre, no lo hizo ningún hombre, ni lo hizo ningún santo, lo hizo Él personalmente. Que Dios te bendiga
y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.